Shabbat Shalom, amadas y bienvenidas a Mujer de Valor. Hoy es Shabbat, hoy es el día que ha hecho el Señor y nos regocijamos en Él. Estamos aquí reunidas un día más para aprender de lo que el Padre tiene para nosotras. Así que te invitamos a que te conectes, que compartas este video porque allá hay una mujer que necesita escuchar palabra de Dios. Te traemos estas enseñanzas todos los sábados, Mujer de Valor, desde casa de Israel Yará para bendecirlos a todos ustedes. Así es que si es de bendición, compártelo, porque sabemos que una mujer a la vez podemos seguir transformando las vidas. Así que vamos a comenzar. Marta está con nosotros, también está Norma. Voy a estar esta servidora Dali enseñando. Esperamos que sea de mucha bendición. Marta, llévanos ante la presencia del Señor. Amantísimo Padre Celestial, te damos toda honra y toda gloria. Tú nos has permitido en este día abrir nuestros ojos, Señor, despertar, mi Dios, que es el regalo. Confiando tú en nosotros, Señor, que tienes fe, que todavía, Señor, tú crees en nuestra vida, en nosotros, para seguir caminando. Eterno Rey, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Te damos todo honor, toda gloria, Padre, por, por tu mover, por tener tus ojos sobre nosotros y dándote gracias por este nuevo Shabbat, mi Dios, porque tú nos has guardado durante la semana y tú nos has traído hasta este día, Padre. Reconocemos, Señor, que es el pacto que tú hiciste desde la creación en Génesis, mi Dios. Trabajaremos 6 días y el séptimo reposaremos y nos sentaremos, Señor, contigo, descansando, mi Dios, de todo trabajo, dejando toda preocupación, toda cosa, Señor, que nos ha tenido en la semana, mi Dios, pendientes, mi Rey, pero podemos descansar en ti este día, Señor. Tú eres bueno, tú eres misericordioso. No hay nadie como tú, Señor, magnífico en santidad. No hay otro nombre dado a los hombres, Señor, sino a ti y a tu Hijo Yeshua, mi Dios, mi Rey, quien enviaste, mi Dios, para hacer camino, mi Dios, para tu pueblo, para los que no estábamos en convenio, pero tú, Señor, abriste camino a través de tu Hijo Yeshua, Padre, para hacernos parte de tu pueblo, mi Rey. No tenemos palabras para agradecerte, Señor, de tanta, tanta misericordia, mi Dios, que aún sin merecerla tú nos miraste con ojos de amor, Señor, mi Dios, y nos tocaste a través de tu espíritu, de tu rúa, Padre Celestial. Sabemos que estamos en una jornada, mi Rey, Señor, pero tú con nosotros, ¿quién en contra, Padre? Podemos sentarnos, descansar, tener esa paz, ese shalom, mi Dios, esa confianza que solo tú la encontramos en ti, que ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni nada nos podrá separar de tu amor, de tu presencia, mientras sigamos buscando, Señor, buscándote, mi Dios, porque tú dices que busquemos y tú nos hallarás, toquemos, tú abrirás, tú estás ahí al pendiente, mi Rey. Tú quieres ser que nosotros, Señor, te busquemos de todo corazón, pero eres tú el que pones a través de tu espíritu, de tu rúa, mi Rey. Bendecimos tu nombre en esta mañana, Padre eterno, por la palabra que tú tienes para con nosotros, mi Señor. Oh, mi Rey, Señor Santo, en este nueva paracha que voy a compartir un poquito de, de este caminar con el Eterno, que es la parashá Beshalá. Yo te damos gracias, Señor. Abre nuestros oídos, Señor, que tengamos la conciencia, Padre, enfocadas, Padre Celestial, para escuchar tu voz, para poder darnos discernimiento, para poder que tú nos muestres el camino, que tú traigas esa palabra que levanta, que restaura, que fortalece, Padre Celestial, que edifica
y palabra que abre caminos, Señor, mi Dios, a nuestras vidas, a cada mujer que se conecta, a cada mujer que vaya a ver este video, Padre Celestial. Tú hables a su corazón. Sabemos que solo somos puentes, solo somos vehículos, mi Dios, para llevar tu palabra. Tú eres el que hace la obra a través de tu espíritu, de tu Ruach HaKodesh. Solo somos siervos, Señor, siervas, que tú nos uses, Señor, que tú pases el carbón encendido por nuestros labios, que tú tomes control de nuestra mente, mi Señor, para que lo que salga de nuestra boca solo sea de ti, mi Rey, que lo que no sea de ti caiga a tierra, Padre, pero que lo que es de ti penetre y llegue al corazón de cada una, mi Rey, de cada una de nosotras, mi Señor, porque a la vez que ministramos o llevamos tu palabra, tú nos hablas a nosotros también, mi Dios, porque estamos en este caminar juntas, Señor, unidas a través de tu espíritu, en comunidad, mi Rey. Gracias, mi Rey, por los méritos de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén. Y quiero compartir una palabra. Ah, sabemos que la porción Beshalak y siempre decimos otra vez la parashá, otra vez la parashá, pero su palabra es viva. Y estamos en una jornada. Y comparto esto, yo sé que tal, lo he compartido algunas veces, pero para mí, antes, en el otro campamento, en la religiosidad, puedo decir de mí, porque yo no puedo hablar de cada uno, porque la relación es personal, pero yo pensaba, o que sea, mi vida andaba en línea, o sea, la vida era así en línea, pero cuando comenzamos y comencé que entender que cada paracha que tenemos, vivimos una jornada, pero que cada jornada es para acercarnos más al eterno, ya ahí hubo una partecita que me liberó el Padre. Y estamos hablando, esta parasha habla de la liberación del pueblo judío, del pueblo hebreo de Egipto, ¿verdad? Que se encuentra en Éxodo 13, 17 hasta el 17, 16 y Jueces 4 del 3 al 21. Hay muchos puntos para tocar. Yo sé que Dali y Norma van a dar una enseñanza más profunda, pero esta parte, como estaba compartiendo, al comenzar a estudiar para allá y entender que nuestra vida es una jornada, es un caminar y nos vamos elevando y entendiendo, conociendo más el Eterno, de acuerdo a cada uno tener nuestro corazón dispuesto. En esta paracha nos muestra a un pueblo recién liberado, ¿cierto? Pero todavía con el corazón en proceso. Voy a leer el versículo 17 del capítulo 13 y un poquito. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Ahí mismo el padre dice, no llevó al pueblo por el camino más corto, porque ¿qué podría pasar? Viene la mente y dice esta palabra, salir no es lo mismo que ser libres, porque salieron el pueblo de Egipto y nosotros, el Eterno nos redimió y salimos de Egipto. Y, pero estamos libres completamente de esa presión, de estar, como dice, enjaulados en una palabra. Pero sí, salir no es lo mismo que ser libre. El Eterno nos sacó de Egipto, pero esa salida tenemos que seguir caminando, porque es un proceso y es una liberación, es un cambio de pasado, de heridas, de relaciones, de culpa.
Y hoy por eso estamos aprendiendo a caminar en libertad. Aunque llevemos mucho, poquito, los que llevan mucho tiempo caminando, pero como es una jornada, siempre hay algo que tenemos que ser transformados y ser liberados. Sobre el Egipto, sí salimos ya de Egipto, pero la liberación es en nuestra mente. Y en nuestra mente tenemos, esta es la batalla, lo hemos oído, este es el campo de batalla más grande que hay, nuestra mente, con lo que luchamos. Y Elohim sí tomó el camino más, si hubiera tomado el camino más corto para llevar al pueblo y a nosotros, decir, ¡pum!, llegamos allá. Bueno, hay muchas cosas que tenemos que despojarnos, cambiar hábitos, eh, sanar el pasado para completamente ser libres. ¿Cuántas veces decimos al Señor, por qué esto está tardando tanto que suceda en un matrimonio o por los hijos? Porque el Señor no lo hace rapidito, pero el Señor no lo hace rápido primero para que tengamos también confianza. Porque cuando el pueblo salió, vieron las maravillas del Eterno, lo palparon. Yo me transporté en esta para allá, Egipto, saber todas las maravillas que el Eterno hizo, todas las plagas, cómo l- liberó al pueblo, cómo abrió el mar, ¿cierto? Y dice, wow, pero comenzó también el miedo cuando llegaron y se encontraron entre Faraón y el mar, cuando abrió el mar. Y dice, wow, pero ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? El Señor ya nos rescató, nos sacó. Cuando entró, cuando nosotros abrimos el corazón y dijimos, Yeshua, entra Jesús a nuestro corazón. Sé que te necesito ser libertadas, no de la religión, sí, yo creía en Dios, pero necesito entender de que el Eterno es real, de que Él es un Dios vivo. Y ese momento para, para mí, creo para todas nosotras, cuando le dimos la entrada en nuestro corazón a Yeshua, Él nos dio una visión de libertad. ¡Wow! Ya no estoy allá, ahora soy libre. Pero ¿qué sucede? Hay muchas cosas que tienen que cambiar aquí en la mente, de nuestra mente. Y hay muchos temas para tocar en esta parasha, pero yo sé que lo van a desarrollar, pero y está mucho que me llamó la atención también, está el cántico de Miriam de agradecimiento al Eterno por haber visto la salvación y haber visto el mar cómo se abrió y el Eterno cómo lo rescató. Pero antecito de eso está la confianza que hay que tener en el Eterno, que aunque no veamos, demos pasos de fe. Esa confianza es en la que el Eterno se mueve para que con pasos de fe Él va a obrar en nuestras vidas. Ellos no vieron el mar abierto de una, ellos tuvieron que dar un paso de fe, de confianza para que el mar se abriera. Si se hubieran quedado ahí, no, hay que andar por fe, aunque no veamos, pero sí sabemos que el que nos sacó, como el Eterno sacó al pueblo de Egipto, con mano fuerte, con la nube de día y el fuego de noche, Él está con nosotros todo el tiempo. Ese canto de Miriam, de agradecimiento al Padre por lo que hizo, hay mucho para realmente para que podamos desarrollar un corazón agradecido. Tenemos que ser liberados de mentalidad, de la queja constante, del miedo al cambio, de la dependencia que nos domina, de la falta de identidad. Pero los dejo con esto. Dice, salir de Egipto es
no es la libertad, pero tenemos que sacarlo de Egipto, del corazón. Es un proceso. El verdadero éxodo ocurre cuando la palabra, la Torá, baja del oído, porque escuchamos, ¿verdad? Semana tras semana, durante la semana, escuchamos de la palabra, pero que baje del oído y llegue al corazón, con esa conciencia de que tenemos que seguir caminando y liberarnos de muchas cosas, pero el Señor ha sido fiel y hasta el día de hoy nos ha traído y ya no estamos, cuando miramos atrás, la paracha anterior, hace un año, no somos las mismas. Sí, hemos crecido, tal vez no estamos en el nivel que esperamos o que el Señor dice, tú puedes, pero que tengamos esa fe y esa confianza de creer que si Él lo hizo para ese tiempo en Éxodo, Él lo sigue haciendo para nosotros en nuestros días, que es diferente, no son las plagas, pero sí son hábitos, son dependencias, em, corazones rotos que hay que ser restaurados. So, Él es fiel. So, con esto los dejo para que continúe mi hermana Norma y Dali. Bendiciones. Gracias. Norma, tienes el mute. Ahí está. Bueno, como decía, gracias Marta. Shabbat Shalom para todas. Nuevamente con ustedes. Bueno, es que, como siempre decimos, y como decía Marta, la palabra del Eterno es viva y es tan profunda que es una fuente inagotable donde siempre tenemos que sacar, cada jornada, cada Shabbat, cada, entramos en esa profundidad de cuál es su voluntad de nuestras vidas, de saber cómo quiere que caminemos. Y yo estuve buscando sobre esta para allá en esta semana, Beshalak, y decía cuando envió, cuando dejó ir y cuando fue enviado. Esos son significados que yo busqué que había en esta paralla. Dice, acá vamos a leer. No, primero voy a leer. Dice, cuando el sistema suelta lo que ya no puede retener. Si estamos viendo que a través de todas las plagas que tuvo que tener Egipto para dejar salir al pueblo, y cuando ya vio que no lo podía retener más, porque se estaba enfrentando a un Elohim todopoderoso, lo tuvo que dejar ir. Y así ha pasado en nuestras vidas. Cuando el Eterno decidió sacarnos de la tierra de Egipto, ese sistema que nos tenía presa tuvo que dejarnos ir, porque la luz de la Torah vino a nuestras vidas para enseñarnos cuál era el camino y a través de quién teníamos que caminar. Dice, Beshalak, la parashá Beshalak no marca el inicio de la fe de un pueblo, sino el inicio de la responsabilidad de un pueblo. Hasta este momento, hasta que el pueblo salió de Egipto, dice, Israel fue sacado de Egipto. Y desde el momento que Israel fue sacado, Israel tenía la responsabilidad de caminar, de decidir, de confiar y obedecer a aquel que hizo todo lo que tenía que hacer para que su pueblo saliera en libertad. De Shalak viene de la raíz hebrea Shalach, que quiere decir enviar, despedir, soltar, dejar ir algo que estaba bajo un dominio. Shalak dice nunca es un acto neutro, siempre, siempre implica la pérdida de control de quien te suelta. Entonces, a través de toda la oposición que Faraón hizo sobre el pueblo, al fin y al cabo tuvo que perder el control y dejar salir al pueblo de Israel.
Dice que Beshalach no significa libertad lograda, significa una autoridad humana quebrada. Porque el Eterno tuvo que quebrar la voluntad de Faraón, trayendo plagas tras plagas, para que pudiera dejar salir al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Y Shalach está escrita con la letra Shin, la Lamed y la Shet. Shin quiere decir fuego, presión y crisis. Lamed, autoridad, dominio y gobierno. Y la Shet, frontera, límite, separación irreversible. Entonces, la Beshalach es una autoridad que es esforzada a cruzar el límite que ya no puede revertir. Israel, cuando salió de Egipto, él cruzó un límite y ya no podía volver atrás. Es el mismo límite que cruzamos nosotros el día que decidimos servir y reconocer a nuestro Mesías como nuestro suficiente Salvador, quien nos lleva al Padre, quien nos llevó al camino del convenio donde hoy estamos, que nos llevó al camino del convenio donde cada Shabbat nos sentamos a su mesa a escuchar su palabra, a escuchar cuál es su voluntad, a que podamos, como dice Shema, que podamos oír la palabra que del corazón del Eterno para nuestras vidas. Entonces, dice que Egipto perdió la autoridad sobre el pueblo. Y desde el momento que nosotras dimos el paso de fe, de recibirlo en nuestro corazón, el pecado perdió la autoridad. Nosotros, cada vez que pecamos, o cada vez que hacemos o transgredimos la ley, nosotros le damos la autoridad. Pero el pecado en nuestras vidas ya no tiene autoridad, porque esa autoridad fue quebrada. Pero nosotros decidimos si queremos seguir dándole la autoridad. Israel dice que todavía no sabe ejercer esa autoridad que el Eterno le dio. ¿Por qué? Porque nos pasa a nosotros. El día que conocimos el camino, el día que dijimos que éramos libres, el día que los recibimos y dejamos de ser nosotras y entregarle nuestra voluntad, nuestro libre albedrío para que Él gobierne nuestras vidas, entonces Él nos dio el poder de gobernar sobre nuestras debilidades. Pero muchas veces no le hemos sabido ejercer, sino que hemos cedido ante aquellas cosas que eran nuestra debilidad. Dice, Dios comienza a formar un gobierno en un pueblo libre. Entonces, desde el momento que lo sacó de Egipto, Él empezó a formar ese gobierno. El pueblo tenía que saber quién era, quién iba a gobernar sus vidas. La decisión de salir de Egipto, la decisión de ya no estar más en la esclavitud, tenía que ser consciente el pueblo de que ahora ya no dependía del gobierno de un faraón, sino que dependía única y exclusivamente de un Elohim que tiene todo poder y soberanía para poder sacar a un pueblo de millones de personas de un lugar de esclavitud, para llevarlos a una tierra donde había bendición, provisión, donde había presencia del Eterno, pero en ese pueblo, ese día que fueron sacados libres, dice que inmediatamente después de la noche de Pesach y antes de subir al Sinaí, en esta parasha podemos ver nuestra vida de transición. Nuestra vida de transición desde del lugar de pecado a la libertad que nos dio Yeshua al conocer y al recibirlo. La vida de transición de vivir en un campamento, y hoy en día tenemos
a la Torá revelada sobre nuestras vidas, porque a Él le plació abrirnos los ojos para ver en Él y traernos a un convenio. Y esa transición es una vida de donde no es esclavitud, dice, no es la Torá revelada, porque todavía el pueblo, todavía la Torá no había sido dada en el monte de Sinaí. Es un camino que nos lleva a la libertad. Dice que la parashá de Shalach no se centra en leyes, sino en procesos internos en nuestras vidas. Nuestros miedos, en la confianza, en los lugares de murmuración, en la provisión, en la guerra y en la adoración. Porque acá terminamos con un cántico de liberación. Entonces decimos que la parashá de Shalach es una ruta del éxodo. Es el principio de caminar un camino y tendríamos que cruzar un mar y después cantar un cántico. Después cuando vienen las primeras pruebas, después conocer quién es nuestro proveedor, después vivir en la guerra y después adorar, porque en medio de las guerras Él es quien nos da la victoria. Él es nuestro fuente de vida. Él es todo aquel. Entonces, fuera de Egipto y antes de Sinaí, el Eterno nos manda a reconocer en Jueces 4:4 al 5:31 que dice la historia de Débora y de Barak, y refleja el mismo patrón espiritual. Un pueblo libre, un enemigo persistente, una dependencia total de Dios, y ese tema le hemos hablado, poder aprender a depender totalmente de Él, y es lo que nos cuesta depender de Él. Y una victoria que define un gobierno, porque ya no es el gobierno de Faraón, sino ahora es el gobierno del Dios de los cielos sobre nuestras vidas. Entonces, venimos a ver en Beshalach qué ha sido todo lo que Él nos sacó. Podemos ver el maná, podemos ver el fuego y la luna y la nube sobre nuestras vidas, el mar que se abre y el agua que sale de las rocas. La parashá de Shalach refleja, dice, el corazón humano que se redime, pero es inmaduro. El proceso de un pueblo que tiene que caminar y poder ser, como decía, saber que tiene que aprender a tomar decisiones y tiene que aprender a caminar bajo sus propias responsabilidades. Por eso después cantamos la revelación de un proceso que es humano para nuestras vidas. Es el proceso nuestro proceso interno, es el proceso real que cada una vivimos de tener que caminar en la libertad que Él nos da. Y como decía Marta, sí, nos saca físicamente, pero nosotras tenemos que hacer el ejercicio de sacar a ese Egipto, a ese lugar de esclavitud de nuestras vidas. Y ese es el proceso que llevamos desde el día que conocimos la Torá. Si hay algo que yo he aprendido en el camino de la Torá es que el poder estudiar de la palabra y el poder estudiar de la para allá me hace ver a mí que yo aprendí en este proceso de Shabbat en Shabbat, de aprender la Torá cada semana, es que ahí entendí lo que es ser verdaderamente libre. Porque a veces no tenían una dimensión de lo que es ser verdaderamente libre. Dice que la Parashá Beshalá muestra el primer intento real de caminar en la libertad. Entonces, y no se recuperó un reino de golpe, no se recuperó, sino que se aprendió a ejercerlo paso a paso. Lo mismo pasa con nosotros. Este camino de la Parashá, este camino de conocer la Torah semana tras semana,
nos hace que podamos vivir un camino de aprendizaje paso a paso en nuestras vidas. Es el taller en el desierto, decir. Y realmente, en ese desierto o en este camino de libertad, Dios está formando gobernantes para su país. Cada uno de nosotros, nuestro camino en este hermoso conocer de la Torá nos está formando como gobernantes, porque tenemos que aprender a gobernar, a dominar en medio de tantas dificultades y pruebas, aprender a dominar nuestra vida, aprender a dominar nuestros pensamientos, aprender a dominar nuestros impulsos, aprender a dominar y poner en un equilibrio todo nuestro ser. Y estudiando la parashá decía, ¿cómo reaccionamos frente a los conflictos? ¿Cómo es nuestra reacción frente a los conflictos? Porque la parashá pasada decía que Moisés le decía, ven a Faraón, porque él está dentro él estaba ahí. No es que él lo mandaba solo. Él le decía, ven, porque allí estoy yo. Y el Eterno, en medio de los conflictos, cuando permite conflicto en nuestras vidas, Él nos dice, no estamos solos. Él está en medio del conflicto. Porque si vemos que Moisés ponía excusa, no, que no sé hablar, no, que no esto, no a Faraón, porque Moisés conocía lo que era estar frente a Faraón. Y decía que la reacción de todo ser humano es no querer pasar por conflicto. Y creo que ninguna de nosotras nos gusta pasar por conflicto. No nos gusta atravesar ese camino de los conflictos, de la paz, de medio de las pruebas o tener que confrontar ciertas cosas porque no nos gusta, queremos paz. Nosotros decimos, por la paz, mi paz mental, yo me salgo de acá. Por mi paz mental, yo me aparto de esta persona. Por mi paz mental, me voy lejos, donde no conozco a nadie. Me voy lejos de todo esto que conozco. Pero esa es la actitud correcta. Eso es lo que Hashem espera de nosotras. Dice, lo que pasa es cómo reaccionamos frente a los conflictos. Y decía, ¿qué cosa es la paz? ¿Qué cosa es el shalom? La paz dice que no es ausencia de conflicto. Entonces, ¿qué hago? ¿O qué hacemos? Cuando huimos de los conflictos, dice que no es necesariamente vamos a estar en paz, porque podemos irnos lejos del lugar del conflicto, pero nuestra mente no está en paz, porque el conflicto viene desde adentro de nuestra vida, es interno. Entonces, estudiando en esta semana decía que la paz es el orden correcto de las fuerzas. Entonces, si volvemos al Génesis, Bereshit empieza en vez de empezar con la letra Aleph, empieza con la letra Bet, que tiene un valor numérico de dos fuerzas. Dice, existen dos fuerzas opuestas en este mundo, porque esa es una ley del que nadie puede escapar. Es una ley que está creada, con esa ley está creado el universo. Una ley natural y una ley espiritual. Si vamos a la física, un lado positivo, un lado negativo que necesita un neutro para poder tener un equilibrio. Entonces, necesitamos misericordia y justicia. Entonces decimos, ¿por qué el pez tiene un valor numérico de 2? Desde el principio existieron esas fuerzas. En nuestras vidas, interiormente, la inclinación del bien y del mal.
la parte izquierda, la parte derecha de nuestro cerebro, la lógica y el razonamiento, nuestras emociones. Tenemos que ser conscientes en nuestra vida de que en nuestras vidas no podemos escapar de esas fuerzas, porque todos los días tenemos que decidir qué fuerza actúa en nuestra vida, si la mala inclinación o la buena inclinación. Entonces, en medio de todo esto que leíamos, es decir, si tenemos que formar un pueblo que sepa gobernar, tiene que ser un pueblo que sepa tener un equilibrio en nuestras vidas. Y si hay algo que el pastor Gabriel siempre ha dicho, ya me ha quedado en mi cosa, de que tenemos que lograr ese equilibrio. Y como mujeres necesitamos estar equilibradas para poder caminar, para poder gobernar nuestra vida, para poder criar a nuestros hijos, para tener un equilibrio con nuestros esposos, para tener un equilibrio con el medio que nos rodea. Entonces, en todo esto que estaba leyendo, decía que los cielos, dice, COP25 habla sobre el que hace la paz en las alturas, que haga la paz sobre nosotros. Entonces, ¿qué es las alturas? ¿Qué está sobre nuestras vidas? Los cielos, los Shamaín, dice. Los Shamaín está compuesto por Esh, que es fuego, y Maín, que es agua. Es el equilibrio perfecto que está sostenido en los cielos. Y como nosotros tenemos una ley natural, que es nuestro cuerpo, por el cual hemos sido formados, pero también tenemos una ley espiritual, en la cual nosotros debemos empezar a lograr ese equilibrio que tenemos en nuestra vida. La Torá es eso en nuestras vidas. Es la que viene a traer el equilibrio de todo nuestro interior, de todo nuestro ser. Salimos de Egipto, salimos de la esclavitud, pero cuando llegaron a un lugar tenían que pararse frente a un mar donde no había forma de cruzar. Entonces, Moisés le preguntó, y el Eterno le contestó, dile que avance, que no se queden parados. Y el Eterno nos dice, hay un mar delante de tu vida. Yo no te digo que te pares, yo te digo que avances, que camines en medio de ese mar, en medio de esa circunstancia, que entres profundo en el agua para cruzar ese mar que está delante de ti. Sea cual sea en nuestras vidas. Todas pasamos un momento de mal, un momento de conflicto, y Él no nos va a sacar de esos conflictos. Él necesita que nosotros estemos, cada tiempo tengamos un conflicto. En cada tiempo vivamos tiempos de conflicto y que emprendamos a no huir del conflicto, porque en medio de ese conflicto tenemos que lograr el equilibrio. Cuando hay un conflicto dice que las fuerzas están desequilibradas. Una de las fuerzas está desequilibrada. Y el Eterno nos mete en un conflicto para saber que nos demos cuenta cuál de las fuerzas en nuestra vida está desequilibrada. ¿Es fácil? No. Como Moisés ponemos excusas, no, no quiero estar en ese lugar. No me interesa pasar por este conflicto. Prefiero dar la vuelta y mirarme, me voy. Yo conozco personas que dicen, por mi paz mental, yo me separo. Por mi paz mental, yo no hablo. Por mi paz mental, cierro mi boca. Pero a veces es necesario hablar. Y en todo esto que yo veía, decía, ¿qué es lo opuesto? ¿O cuáles son los deseos? ¿O cuáles son los sentimientos que se oponen? Y me sorprendió algo que leí, que dice que, a ver que tengo tantas cosas acá, hablaba sobre cómo identificar esas fuerzas en nuestras vidas. Dice, dos fuerzas que se oponen.
La fuerza del amor, su fuerza opuesta no es el odio. Dice que la fuerza del amor, la fuerza opuesta al amor son los límites. Que no podemos amar si ponemos límites, porque si nosotros no ponemos límites cuando amamos, ocurre un caos en nuestra vida. Todo se desequilibra. Cuando no sabemos poner límites, amamos, pero no sabemos poner límites a aquellos que amamos. No sabemos decirle no. Pensamos que el odio viene cuando hay un desequilibrio, pero lo contrario del amor no es el odio, sino es los límites. Y hablaba sobre, entonces, ¿qué es el odio? Porque si nosotros tenemos como idea, yo tenía una idea de que después del amor, lo contrario era el odio, pero no es así precisamente, porque si no, Dios no nos hubiera puesto la capacidad de odiar. ¿Y en qué vemos que es la capacidad de odiar en nuestra vida? Dice, el odio en nuestras vidas es, Él nos dice que debemos odiar el pecado. Debemos odiar todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Debemos odiar todo lo que no es orden puesto por Dios. Él ha puesto en nosotros esa capacidad de odiar el pecado, no querer saber nada, porque sabemos que eso a nosotros nos va a producir algo que nos va a hacer errar en el blanco y nos va a hacer salir y vamos a quebrar la ley y vamos a quebrar la voluntad. Él nos dio un camino, Él nos dio a Yeshua, Él nos entró en un camino y en medio de ese camino, cuando el pueblo se detuvo frente a un mar, tuvo que abrirse el mar y nos mandó a pasar por medio de ese mar y nos pasó por las aguas del bautismo, las aguas donde yo decido seguir caminando en Él. Yo decidí por mi propia voluntad, no que nadie me empuje a sumergirme en el agua, sino que de mi propia voluntad, frente a testigos, digo, yo me someto bajo un Dios bueno y poderoso. Yo quiero vivir en los caminos del Eterno. Yo quiero caminar en la Torah. Yo quiero aprender lo que es obediencia. Yo quiero aprender cuál es tu corazón, Padre, porque yo te amo y como te amo te quiero conocer, porque mi vida de relación con Él va a implicar que yo te conozca. Porque para amar a alguien, para tener una vida de relación, para cada una cuando eligió un marido, cada uno cuando eligió la pareja que compartía su vida, tuvo que conocerla y así es nuestra vida con Él. Es conocerlo, es ir a su corazón, es conocer cómo Él nos ama a nosotros. Entonces, eso es lo que venía. Dice, y otra cosa que aprendí en esto es que hay personas que nos gusta agradarle a todos. ¿A quién le gusta? No agradar. Creo que todos queremos que los demás encontrar el agrado, sino que muchas veces eh, queremos agradar a todo el mundo y eso no se puede hacer. Dice que lo opuesto de agradar es no saber decir que no. Porque cuando hay personas que son demasiado misericordiosas, que no les gustan los conflictos, cuando uno quiere agradarle a todo el mundo, es muy difícil decir que no. Es muy difícil decir las cosas. Es muy difícil cuando uno quiere agradar a todo el mundo. Eso es un conflicto en nuestras vidas. No podemos vivir agradando a todo el mundo. No, a veces tenemos personas a nuestro lado, a nuestros hijos, y los amamos de tal manera y queremos que ellos vengan a la Torah. Y a veces no sabemos decir que no. No sabemos poner un límite. No sabemos decirle, no, no, mira, esto no es así. Entonces, dice que eso es un peligro en nuestras vidas. Cuando queremos agradar a todo el mundo,
un desbalance de las energías que tenemos en nuestra vida. No está bien, porque dice, si lo amo, le tengo que decir la verdad. Porque cuando nosotros queremos agradarle a todo el mundo, en nuestra vida perdemos la paz. Porque a veces le decimos sí, 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 esto, sí, sí, pero nosotros, dentro de nosotros muchas veces, no queremos. Entonces, poder tener ese balance, de decirle, la palabra dice que la verdad te hace verdaderamente libre. Y la fuerza opuesta de Muná o de fe es el miedo. Porque el pueblo fue caminando en libertad, pero cuando se paró frente al mar, ¿qué tuvo? Miedo, porque no veía que podía cruzar. Pero veía para atrás que venía Faraón y que iban a volver. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que tener la confianza de decir, está bien, si Dios me mandó, caminaré en fe. Pero cuando muchas veces decimos que tenemos fe y en nuestra vida hay miedo, esa fe ya no existe. Porque el miedo, lo contrario de esa fuerza, es de miedo, nos hace perder la fe. El miedo nos hace perder la fe. El miedo no nos deja estar en paz. Entonces, necesitamos aprender a tener el control de nuestras vidas para ser formados como ese pueblo que necesita tener un equilibrio para aprender a gobernar. Entonces, yo leía acá donde decía, Éxodo 14:11 dice, y dijeron a Moisés, no había sepulcro en Egipto, no has nos has sacado acá para que muremos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? ¿No es eso lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto? Y a veces no querer entrar en esos conflictos que van a transformar nuestras vidas, es como querer mirar para atrás, es como es como empezar a mirar para atrás. Es que él dice que él me dio esa capacidad de poder ser valiente, esforzada. La palabra Josué 1:8 dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Entonces, él nos manda a esforzarnos para ser valientes. Si hay conflictos, tenemos que entrar. Aprender a conocer a nuestro Adón, aprender a conocer sus mandamientos, aprender, porque después de esa lucha, después que cruzaron el mar, cantaron en agradecimiento por la libertad. El canto de Moisés y Miriam es el canto de la redención de un pueblo, es nuestro canto. Dice que cantaremos el cántico de Moisés. Entonces, ese canto de libertad es el canto que él nos dice, pero para poder cantar ese cántico tenemos que empezar a entrar en la vida de la libertad. No tener miedo a entrar en el conflicto, no tener miedo de atravesar el mar, sino que podamos ir en libertad y caminar y empezar a mirarnos. Dice que necesitamos tener una vida Yo ayer estaba hablando con Florencia de tener una conciencia espiritual. Tenemos que ser conscientes de cómo caminamos. Tenemos que ser conscientes de cuando nos levantamos y de mirar nuestras vidas, cómo estamos caminando. Es como decía, el tiempo del mes de Elul no tiene que terminar en 30 días hasta que llegamos a Yom Kippur. Elul tiene que ser todos los días de nuestras vidas, porque de nuestra vida y de nuestro equilibrio como mujeres, como madre, como esposa, depende nuestra familia. Depende que la presencia de Dios resida. Depende nuestra confianza que aunque no veamos nada, aunque veamos un mar que se eleva sobre nuestras vidas, el Eterno nos dice, ¿no te he dicho que marches?
No te he dicho que atravieses el mar, porque yo voy delante de ti. Mi palabra va delante de tu vida. Mi palabra es la luz que va a alumbrar tu camino, que va a llenar tu corazón y te va a enseñar a caminar en libertad, a saber confiar en mí, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo cada día para que aprendas a vivir en esa libertad. Y cuán difícil muchas veces es confiar completamente que su palabra se va a cumplir y va a ser un amén. Que si me lo dijiste, aunque vea que el cielo se caiga y un mar no se abra, tú lo vas a hacer en mi vida. Porque si lo dijiste, su palabra es eterna. Pasará todo, cielo, tierra, pero su palabra permanecerá para siempre. Y esa es la certeza de nuestra vida. Y ese es el fundamento firme que tenemos que tener como mujeres, porque de nosotras depende la estabilidad también de nuestra casa. De nosotros depende la estabilidad de la presencia de Dios en nuestros hogares. De nosotras depende de cuánto confiamos en aquel que nos llama. Nuestra confianza tiene que ser firme en Él. Y por más que veamos todo lo que pasa, aunque veamos el mundo venirse abajo, aunque veamos que hay una enfermedad que es terminal, pero Señor, gracias porque hasta aquí me diste la vida y hasta este día pude conocer tu palabra. Si a ti te place, me sanarás. Si no te place, Señor, descansaré en tus brazos. Señor, aunque no tenga, pero tú eres el proveedor. Tu palabra me dice que tú me das el pan de cada día, que tú eres el que me sostiene, el que me levanta, el que me da la vida, el que me da el caminar, el que me da el shalom, el que me da el equilibrio para caminar como a Él le agrada. Y eso es de nuestra vida el poder aprender. Que podamos madurar, que podamos tener esa certeza espiritual, esa convicción que sobre esto tenemos que lograr lo natural con lo espiritual y poder lograr un equilibrio. Creo que a mi vida habló un montón esta paralla. Me hizo darme cuenta de muchas cosas que están en desequilibrio, que yo pensaba que eran de una manera, pero no, no es de esa manera. Es como Él, por eso Él viene a nuestra vida a traernos eso, a que equilibrate. Mira, esto es así, camina así, logra el equilibrio. El punto neutro de este desequilibrio soy yo, es mi palabra. El conocimiento me va a traer el equilibrio de estos dos mundos donde yo vivo. Cuando tengo un equilibrio emocional, espiritual, cuando mi confianza está aferrada a Él, cuando mis ojos, como Pedro, caminó en el mar, mientras tuvo sus ojos puestos en Yeshua, cuando tuvo sus ojos puestos en el lugar correcto, no se hundió, caminó, flotó sobre las aguas. Entonces, que podamos lograr ser como Pedro, mantener nuestra mirada fija en aquel que es el hacedor de nuestra vida, el hacedor de nuestra salvación, sin bajarlo a los problemas, sin bajarlo al caos, sin bajar sobre las cosas que hoy vemos, sino que continuemos mirando al invisible, continuemos mirando al hacedor, continuemos mirando a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, aquel que nos llamó y nos dice, no eres débil, eres fuerte en mi palabra, yo te sostengo cada día, yo te levanto cada día, porque a mí me place haberte mirado con amor y haberte extendido misericordia para que hoy tengas vidas y conozcas mi palabra. Lo hago por ti, pero lo hago por aquellos que estarán a tu lado, porque no solamente somos nosotras, sino es todo aquel que se afirma a nuestro lado, nuestra casa, nuestros hijos, nuestros seres queridos, nuestras personas que cruzamos día a día. Debemos tener esa luz para alumbrar, debemos tener esa luz y ese equilibrio para poder caminar como Él quiere que caminemos. Así que le doy gracias al Eterno porque realmente Él a mi vida habló grandemente en esta paralla. Aprendí y ahora le dije, Señor, ¿qué hago con todo esto? Porque hoy sí lo aprendí, está en la letra, ahora yo lo tengo que llevar a la práctica. Entonces, que podamos decirle al Señor todos los días, Señor, hazme consciente de qué lugar estoy parado. ¿Estoy parado frente al mar y detenido, sin avanzar? ¿O estoy empezando a caminar en ese mar que me va a llevar a la tierra de la libertad? Donde allí
me espera tu palabra, de allí me esperan tus mandamientos, porque cuando salieron de Egipto los llevó al monte de Sinaí, y el Eterno les reveló su corazón, lo que él quería para su pueblo. Un pueblo santo, apartado, kadosh, un pueblo que es más que vencedor, un pueblo que sabe gobernar porque sabe quién es su rey. Y así podamos ser cada una de nosotros. Tener esa confianza y esa certeza que el que está con nosotros es más fuerte, que Él camina hacia adelante nuestro, que la victoria no es nuestra, es de Él, porque Él está en nuestras vidas, porque su rúa vive dentro de nosotros, porque Él nos se plació en darnos, no dejarnos solo huérfanos, sino que nos dio su rúa para que Él nos ayude en nuestros momentos duros y que nos enseñes a llegar a toda verdad. Entonces, esta es mi aportación de hoy. Que el Eterno Rey las bendiga, grandemente y que podamos caminar y cruzar, no en nuestra confianza, sino en la certeza de aquel que nos llamó, en la certeza de aquel que es nuestra victoria para cada día. Bueno, Shabbat Shalom para todas y que todas podamos cantar ese canto, ¿no? Que es hermoso. El Eterno las bendiga grandemente. Aleluya. Tengo el corazón a millón, como decimos en buen boricua. El Señor es tan bueno. Y el llamado es a la transformación, grandemente, al equilibrio, como decía Norma. Interesantemente, esta paracha me ha tocado 3 o 4 veces. Yo siempre me gusta ir y buscar mis notas, saber si me ha tocado anteriormente o no. Y buscaba las notas y dije, wow. Y esta paracha me habló algo completamente diferente a lo que había traído anteriormente, porque así es. No importa que leamos lo mismo todos los años, él se revela de manera diferente y siempre en el mismo espíritu. Yo me quedé igual que Marta en los primeros 2 versículos, literalmente. Cuando empecé a leer, seguía leyendo y regresaba hacia atrás. Y regresaba hacia esos primeros 2 versículos del capítulo 13, 17 y 18. Los voy a leer nuevamente. Y dice: "Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios: ¿para qué no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelve a Egipto? Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados". Y yo decía, wow, ellos no estaban listos. ¿Por qué no estaban listos? ¿Qué pasaba en su corazón? ¿Qué pasaba si veían la guerra? Dice, se van a arrepentir y van a regresar. Así que el camino no fue el camino corto, fue el camino un poquito más largo. Y en ese momento Jehová escondió la guerra, porque había una guerra en esa área donde el camino era más corto. No necesariamente porque quizás ellos no estaban equipados para pelear, porque no es lo que dice, que no era una limitación física, sino una limitación del corazón y de la mente. Norma dijo, lo noté por aquí, el corazón humano que se redime, pero está inmaduro. Ellos no estaban listos porque su mentalidad estaba como esclavos, podían reaccionar con miedo, podían regresar. Y meditaba en que a veces deseamos una revelación, a veces deseamos un propósito, a veces deseamos algo que no hay una preparación, o que no hemos sacrificado, o que no hemos dedicado intencionalmente una preparación para lograr aquello que queremos alcanzar. Y eso quizás nos puede destruir. Yo decía, wow, ¿qué tal si nosotros decimos, me voy a preparar para estar listo para ese momento, para el momento que llegue ese camino corto que está disponible y Jehová diga, estás lista para ir por el camino corto, porque tu corazón está equilibrado, como decía Norma, porque tu mente no vas a tener miedo, no vas a titubear, no vas a querer regresar a Egipto.
Y decía, wow, ¿cuántas veces podemos coger el camino corto que ya está ahí disponible? Pero yo Jehová dice, no, no puedes ir por el camino corto porque te va a hacer más daño que bien. Nos tocó juntas también. Es cierto, el año pasado nos tocó juntas esta misma paracha. Tienes toda la razón, Alma. Y yo digo, Dios mío, muchas veces decimos, Padre, muéstrame, muéstrame lo que viene, muéstrame lo que está delante, muéstrame ese propósito, muéstrame, muéstrame. Pero si lo vemos antes de tiempo, si el Padre nos muestra antes de tiempo todo lo que tenemos que pasar, nos puede hacer más daño que bien porque no estamos listas. Entonces a veces el proceso no es un castigo, es una misericordia del Padre sobre tu vida para guardarte. Y yo te pregunto, y anótalo, ¿qué crees que Jehová no te ha mostrado todavía? ¿Y por qué? ¿Por qué crees que Él no te lo ha mostrado todavía? ¿Y qué emociones te dominan cuando enfrentas algo desconocido? Porque fíjate que nos dice claramente, si hubiesen llegado ahí, se iban a arrepentir. Cuando te enfrentas a una situación desconocida, a una situación nueva que está fuera de tu control, que representa una amenaza para ti, ¿qué emoción sientes? ¿Cómo reaccionas? ¿Dudas? ¿Te arrepientes? ¿Te echas hacia atrás? ¿Eres explosiva? ¿Qué parte de nuestro carácter Jehová necesita fortalecer para quizás coger ese camino corto que ya está disponible, pero no lo podemos tomar porque es un peligro? Fíjate que les tocó el camino largo porque tenían que ser entrenados, porque Egipto todavía estaba en su corazón. Y si veían la guerra, se arrepentían. Y si regresaban, iban a perder su identidad. Así que el camino corto te va a llevar rápido, pero el camino largo, ¿sabes qué va a hacer? Te va a transformar. Nadie es explosiva, exactamente, pastor. Aquí eso no pasa aquí. Eso no pasa en las mujeres de valor. Nadie. Somos, mira, la paz del Señor. En el desierto, esa es nuestra escuela de transformación. Y nos lleva a pensar y analizar, de repente sientes que hay algo en tu vida que está estancado. De repente sientes que hay algo en tu vida que estás por el camino largo, que no hay camino corto por ningún lado, todos los caminos son largos. Pregúntate, ¿qué has aprendido en este proceso? Que si hubieses tomado el camino largo, no lo hubieses aprendido. Y en las actitudes, en el carácter, necesitas soltar. La pastora escribió ahorita por ahí que hay que agradecer, cambiar la queja por el agradecimiento. En el proceso, ¿estás enfocada en la transformación o estás enfocada en la queja, en la murmuración? Que aquí esta allá está llena de murmuraciones del pueblo, aún viendo todos los milagros. Siempre digo que es importante identificar para poder transformar. Así que identifica cuál es ese desierto, si alguno en este momento. ¿Qué te está enseñando Jehová en este proceso? ¿Cuál es ese proceso de transformación a donde te quiere llevar? Y cambiar nuestra mentalidad de, ay, que me cayó la macacoa, que yo no salgo de lo mismo, que es que este estancamiento, que yo hago y hago y hago y nada pasa, a decir, estoy en un proceso de entrenamiento, estoy en un proceso de transformación para que entonces puedas ir al otro nivel. Fíjate que Jehová les ocultó la guerra.
Ahí en el principio dijo no, porque si ellos ven eso, se van a arrepentir. Pero yo me voy a mostrar. Me encanta porque yo digo, Padre, que tú eres perfecto. Van a pasar por el camino más largo, los voy a transformar, pero yo me voy a mostrar. Y aquí hay varios aspectos donde Él se muestra y se revela, número uno, como Salvador. Vamos a ver Éxodo 14, del 13 al 15, que dice, y Moisés habló al pueblo. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y ahí es que viene el versículo que Marta decía, Norma decía, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Él es nuestra salvación. Él es el que va a pelear las batallas por nosotros. No nosotras controlándolo todo, no nosotras cargando todo, no nosotras queriendo resolver todo. Marcha y déjale lo imposible a Jehová. El agotamiento, el control, el querer resolverlo todo, el querer cargarlo todo sola, no es fe. Es tratar de caminar por nuestras propias fuerzas. ¿Hay algo que hoy estás tratando de cargar por tus propias fuerzas? ¿Y qué pasaría? Pregúntate, ¿qué pasa si yo suelto el control? ¿Qué pasa si te lo dejo todo a ti y solo marcho? Hago mi parte sabiendo que tú vas a hacer la tuya. Y podemos decir, yo no puedo, pero tú sí puedes. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Él también se revela como sanador en esta paracha. Vamos a Éxodo 15, 26, que dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Fíjate que Él los libra y los salva del enemigo físico, pero por dentro habían cosas que también necesitaban ser sanadas. Los cuerpos, las emociones, la memoria, la identidad. Él es nuestro sanador. Él es nuestro libertador. Y muchas veces, amadas, somos mujeres salvas. Muchas veces no somos salvas. Aceptamos a Yeshua en nuestro corazón. Aceptamos a Yeshua como nuestro salvador, reconociendo su muerte y resurrección. Tenemos acceso, tenemos entrada, pero no estamos sanas. Tenemos fe, pero nuestras heridas están abiertas y están activas y las ignoramos. Hablamos en el Espíritu, el Padre nos habla, estudiamos la palabra, pero tenemos dolores no procesados. Él es tu sanador, Él es tu libertador. Y te pregunto, ¿qué herida sigues cargando aunque conoces a tu Elohim, conoces a tu Dios, conoces el que se reveló como tu sanador? ¿Qué no le has permitido a Jehová que sane en tu corazón? No, ahí no. Esto sí, pero esto no. Esa parte déjamela tranquila porque no quiero trabajar con eso, porque duele, duele, sanar duele. Pero Él se presenta ante ti como tu sanador para que sanes, no simplemente para que conozcas esa cualidad de Él, para que sanes, para que seas libre, para que llegues a la tierra prometida. ¿Qué parte le tienes que soltar? ¿Qué parte tienes que sanar? Él también se muestra en esta paracha como tu proveedor y muestra su gloria. Éxodo 16,
7 dice, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, y ahí está hablando de cuando va a bajar la carne y el maná. La provisión llega, pero a veces nos consumimos en la ansiedad. Ansiedad es exceso de futuro, exceso de pensar, ¿y qué tal si? ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Qué pudiese cambiar en tu vida si comienzas a reconocer que Jehová es tu sanador, es tu provisión, es tu salvación? ¿Qué pudiese cambiar en tu vida? Hay que comenzar los días en gratitud y terminar los días en gratitud. El mundo nos agobia, las noticias nos agobian. Vemos cosas que decimos, Dios mío, ¿cómo es posible que estas cosas pasen en el mundo donde estamos viviendo? Ayer o antes de ayer estaba viendo una noticia donde en Puerto Rico una niña de 17 años escapó de su casa donde la tenían secuestrada. Su madrastra, sus hermanastras, principalmente por su madrastra y su papá, pues estaba ahí, pero no hacía nada. Le daban comida una vez al día y solamente se podía bañar de 1 a 2 veces en semana encerrado en un cuarto. Nadie, nunca, ningún vecino se enteró. Y decimos en una urbanización de clase media, no estamos hablando que era un residencial, no estamos hablando que era un barrio malo. Y tú dices, ¿cómo esto pasa en estos días debajo de nuestras narices? ¿Cómo estas cosas pasan todavía? El mundo, la maldad, y es tanto. Y entonces a veces nos nublan el pensamiento, la visión, y olvidamos que Él es tu sanidad, que Él es tu salvador, que Él es tu provisión, que Él es tu paz. Entrega, entrega tu carga a Él. Y al entregar nuestra carga a Él, también tenemos que entender que, como decíamos anteriormente, queremos hacerlo todo nosotras solas, queremos controlarlo todo, que no estamos diseñadas para caminar en soledad. Aquí también en esta paracha lo vemos cuando Moisés estaba cansado y tuvieron que venir entre dos a alzarle sus manos. Aarón y Hur sostenían sus manos en Éxodo 17:12 que dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Yeshua envió a sus discípulos de dos en dos. No estás hecha para ir sola. El reino de los cielos es comunidad, acompañamiento. Mantente conectada. Te pregunto, ¿estás aislada? ¿Te estás aislando? ¿Estás manteniendo un poker face? Todo está bien frente a todo el mundo, pero por detrás te estás destruyendo. O te estás muriendo, te estás secando. Y nadie lo sabe porque simplemente te da miedo a que te juzguen. Conéctate con estas mujeres de valor. Conéctate a grupos de oración. Siempre soy partidaria de que busques esa persona, que le ores a Dios si no tienes esa persona, que tú puedas derramar tu vulnerabilidad tal cual, y esa persona te va a escuchar y no te va a mirar diferente. El Padre equipa a personas así, con sabiduría en sus labios, para que te puedan levantar, porque tenemos que ser cuidadosas también. No todo el mundo está listo para recibir nuestra vulnerabilidad. Pero lo que no puedes hacer
es quedarte encerrada, porque te vas a morir. De la misma forma te pregunto, ¿a quién puedes levantar hoy? ¿A quién puedes levantar? Abre tus ojos, tu entendimiento. Pídele al Padre que te dé discernimiento para ver si hay alguien al lado tuyo que se está muriendo. Él te va a hablar, pero pídele también que te dé sensibilidad, sabiduría para poder recibir y dar de lo que Él tiene. Y reconocer la humanidad de las personas sin juzgar, con la intención de levantar, con la intención de sostener. Qué hermoso. Amadas, quiero compartir con ustedes. Yo vi un escrito que me pareció súper interesante de muchos procesos de 40 años, 40 días y qué pasaba después. Porque aquí, como empezamos diciendo, les tocó el camino largo. Quizás hoy estás en el camino largo, pero te tengo noticias. La transformación está al otro lado. La salvación está al otro lado. El milagro está al otro lado. Está. ¿Cuál es la diferencia? Tú. Ujú. Como decimos, o llegas en pez o llegas en barco, pero vas a llegar. Puede tomar 40 horas, 40 minutos, 40 días, 40 semanas, 40 años. Todo depende de ti. Y quiero compartir contigo estas diferentes historias. Número uno, el diluvio. Génesis 7:12 dice, y hubo lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Y luego de eso comenzaron a disminuir las aguas. El diluvio no fue para siempre, pero ¿quién determinó cuándo se detenía la lluvia? Jehová. Hay temporadas que quizás el cielo está gris, no hay sol por ningún lado. Mira, la piel está pálida porque no he cogido ni un poquito de sol, pero sabes que la lluvia va a parar, el agua va a bajar, el sol va a salir, todo va a reverdecer. Moisés en el desierto. Dice em, Hechos 7:30, pasados 40 años, un ángel se le apareció, ¿verdad? Y eso es ya cuando él sale, cuando él mata eh, al egipcio y huye al desierto. Él estuvo 40 años de transformación antes de cumplir ese llamado y ese propósito. Él estuvo en entrenamiento antes de llegar, 40 años. Lo próximo es Moisés en el monte, antes de recibir las instrucciones. Eso lo vas a ver, Éxodo 24:18. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches para que se le fueran entregadas esas tablas. Así que él tuvo que esperar, él tuvo que escuchar antes de recibir la palabra. Ay, qué malo es esperar. Número 4, Israel en el desierto. Estuvo 40 años antes de llegar a la tierra prometida, antes de que Josué los entrara. ¿Y sabes qué? La promesa de Dios está ahí para tu vida. Y hay procesos que son diseñados por Dios de esa forma y hay otros que son a consecuencia de ellos mismos. El pueblo de Israel se supone que llegara en 11 días, llegó en 40 años. ¿Por qué? Por su propio pecado. Es su propia consecuencia. ¿La promesa cambió? No. Así que depende de ti y depende de mí. Se va a cumplir, pero depende de nosotros. Número 5, Goliat. Primera de Samuel 17:16 dice, venía el filisteo por la mañana y por la noche, y así lo hizo durante 40 días. Durante 40 días, Goliat, ¿qué estuvo haciendo? Gritando,
insultando, intimidando, con volumen alto, con pecho y pulmón, como decimos. Pero él no tenía autoridad sobre el pueblo. ¿Qué logró el bullicio? Absolutamente nada. A lo mejor alrededor tuyo hay un bullicio, hay una amenaza, hay una intimidación, pero eso no tiene poder ni autoridad sobre ti, porque Jehová es tu salvación, porque Jehová es tu libertador y tiene tiempo de caducidad. Tiene tiempo de caducidad. Al día 41 ya no hay gritos. El Goliat, caput, ahí quedó. ¿En dónde está nuestra confianza? Número 6, Nínive. Nínive, y este es el Jonás que llega a buen pejo en barca. Jonás 3:4 dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Nínive tenía un tiempo para ser destruida y tenía un tiempo para arrepentirse también. Pero fíjate cómo ambas cosas trabajaron, porque dependía también del proceso que Dios estaba haciendo en Jonás para la liberación de Nínive. Así que esos 40 días fueron una ventanita de gracia. ¿Qué quiere decir eso? El Eterno nos da tiempo a nosotros para que cambiemos la palabra, pero la palabra dice no contenderá para siempre. Él te da las alertas, Él te habla. Su primer deseo es la restauración. ¿Qué estamos haciendo con la voz de alerta que nos da? Y por el otro lado, Jonás era un instrumento de salvación para otras personas y se negaba a cumplir. Pero si Dios te dijo que vas a ir, vas a ir, vas a ir. Montémonos en la barca, por favor. El pez apesta. En el pez pasas hambre. En el pez estás apretada. No te puedes maquillar. Dale fea. Montémonos en la barca que estamos más comoditas. ¿Mm? Yeshua en el desierto. Y esta historia se las quiero leer. Y ya estamos casi terminando. Vamos a Mateo 4 del 1 al 11, que dice: Entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Cuántos días? 40 días y 40 noches. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Y él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Elohim. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré, y si postrado me adorares, y si postrado me adorare. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Fíjate que esto es justo antes de comenzar el ministerio. Ayunó por 40 días y 40 noches. Él hizo su parte, hizo todo su esfuerzo, lo hizo todo bien. Y justo en el momento, escucha bien, justo en el momento de comenzar su ministerio,
Llegó el momento de decisión, llegó el momento difícil, llegó la tentación. Y fíjate, tentado cuando estaba débil, porque 40 días sin comer, con una necesidad física, con una tentado con protección, tírate, tírate que los ángeles te van a recoger. Y tentado con posesión. Mira, todo esto te voy a dar. ¿Qué nosotros necesitamos? Necesitamos comida, necesitamos provisión, necesitamos protección, necesidades básicas que todo ser humano necesita. En ese momento donde había hecho todo bien, no había hecho nada mal, estaba siendo procesado, se presenta la tentación. ¿Qué hubiese pasado? Claro, sabemos que Yeshua fue perfecto. ¿Qué hubiese pasado? Pregúntate, ¿en qué momento estuviste a punto de abrir la puerta de la bendición y escogiste lo incorrecto? Y prepárate, porque cuando vas a abrir la puerta de la bendición, aunque hayas hecho todo bien, se va a presentar la Segunda Guerra Mundial. Pero Yeshua se mantuvo firme. Yeshua se mantuvo firme. Dice, él lo envió a Jonás, pero no fue la manera correcta que el Eterno quería que fuese, a pesar que tuvo que pasar un proceso porque no lo aceptó a la manera del Eterno. ¿A qué manera llegaremos a la tierra? Esa es nuestra decisión. Es tu decisión. Pero lo bonito de esta historia es que al final, aunque él insistió por distintas vías, dice que le dejó, que huyó, que se fue. ¿Qué dice la palabra? Resistid, resistid, y él huirá de nosotros. Así que esa tentación, ese problema, esa guerra mundial no significa que es una derrota, no significa que es un fracaso, no significa que hiciste algo mal, a lo mejor sí, como Jonás, sino significa que hay una transición a algo mejor si te mantienes firme, si te mantienes firme. Me retumban las palabras que escuché en febrero 28 del 2025 que dice, Jonás hizo mi voluntad, pero no conforme a mi plan. Mm. No entristezcamos el corazón de Dios. Wow, hay un dato. No sé si ustedes, pero en estas pequeñas historias que les conté relacionadas al 40 días, 40 años, decía, bueno, ¿y el 40 qué tiene que ver aquí? Aquellas que les gusta, mira, desmenuzar un poquito más. El 40 representa la letra Mem, que significa agua, profundidad, proceso, gestación, formación interna, caos antes del orden. Quizás estás en un proceso de gestación, pero y by the way, la gestación son ¿cuánto? 40 semanas. Hay un alumbramiento, pero que llegue de la manera correcta y de la manera que Jehová nos dijo que lo hiciéramos, no a nuestra forma. Hay una purificación, hay una formación, hay una preparación y estamos siendo formadas
Aunque estés cansada, estás siendo formada. Aunque estés confundida, estás siendo formada. Quizás no estás viendo los resultados, pero Él está trabajando dentro de ti. Cambia tu mentalidad a problema por transformación, a estancamiento por propósito. ¿Qué tengo que aprender en este momento para no quedarme estancada? Para que no sean 40 años, sino sean 40 días, 40 minutos, 40 semanas. Es el momento de la transformación. Es el momento de decidir hacer la voluntad de Dios a su forma, no a nuestra forma. Yo creo que es un llamado muy grande. Y mi oración es que nos preparemos y estemos listas para que Él diga, ¿sabes qué? Está lista para coger el camino corto y no el camino largo. Porque aprendió en el momento de la transformación, porque cerró ciclos, porque sanó, porque me escuchó, porque lo hizo a mi forma, porque me obedeció, porque fue agradecida, porque se equilibró, como decía Norma, que necesitamos equilibrarnos. Necesitamos poner límites, como decía Norma. Vamos a conocerlo como Él es, como se mostró en esta paracha, como nuestro Salvador, como nuestro sanador, como nuestro proveedor, como ese Dios fiel. No eres débil, decía Norma, eres fuerte. No le temas al proceso, porque Jehová está contigo. Amén. Vamos a orar, sé que me pasé por unos minutos, pero creo que el llamado es fuerte, amadas. Sigamos caminando, entendiendo y cambiando la mentalidad de que todo pasa para mal y que estoy aquí metida en este desierto, sino que esto es una transformación y va a llegar la tentación, va a llegar el momento difícil, pero voy a estar lista para mantenerme firme y no atrasar el propósito. Padre Santo, Padre bueno, misericordioso y fiel, te damos gracias, eterno Rey, porque tu palabra nos da vida, porque tu palabra nos revela, nos confronta. Nos confronta, Padre, y siempre digo, cuando confrontas con tu palabra es porque no quieres que nos quedemos en el mismo lugar. Yo te pido, Padre, que muevas a estas mujeres de valor, nos muevas a todas a que no nos quedemos en el mismo lugar, a que caminemos, anda y camina, no te quedes en el mismo lugar, no es tiempo de llorar, no es tiempo de quejarte. No es tiempo de lamentarte, es tiempo de caminar porque tu transformación está al otro lugar, porque es un proceso donde vamos a subir al próximo nivel. No permitas que tomemos la decisión incorrecta, como Yeshua cuando se le presentó la tentación justo después de terminar su ayuno, se quedó firme, sabiendo quién era su padre, sabiendo su propósito, cuál era su identidad, que no importa el brillo del mundo, el dinero, las comodidades, la provisión, la protección. Tú eres nuestra provisión, tú eres nuestro protector, tú eres nuestro libertador, tú eres nuestro salvador. A través de Yeshua hemos sido salvos. Gracias. Gracias, Padre, y esperamos y anhelamos la última redención. Ayúdanos, eterno Rey, a mantenernos firmes en el día malo, en el día fuerte. Y que así como nos mantenemos firmes, podamos levantar a otras mujeres que necesitan que les levantemos las manos. Ayúdanos a ver, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento, para que no caminemos en orgullo y en egoísmo, sino de que de la misma forma que tú nos levantaste y nos levantas, podamos levantar a otras. Que seamos comunidad, que seamos un cuerpo unido, que no busquemos nuestro propio beneficio, sino el tuyo. Expandir el reino. Gracias, eterno Rey, porque ha sido bueno, porque nos ha hablado en esta mañana y porque no nos vamos a quedar igual.
En el nombre y por los méritos de Yeshua, hemos orado, amén y amén. Amadas, gracias por estar con nosotras. Le pedimos, me disculpan que hay un teléfono sonando en el background. Estamos en vivo. Gracias por acompañarnos aquí en Mujer de Valor. Les pedimos que compartan esta transmisión a alguna mujer que necesite escuchar, que necesite cambiar, que necesite salir de ese desierto, que necesite ser levantada. Le invitamos a que se congregue, se guarde el mandamiento. Vaya si tiene una congregación cerca. Si no tiene una congregación cerca, le invitamos a congregarse con nosotros, Casa de Israel Yará en Davenport, Florida. Si está fuera de la Florida, no está cerca, se puede conectar en todas nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, como Casa de Israel Yará. Transmitimos el servicio en vivo a las 3:30 de la tarde. Esta comunidad está para ti, para levantarte, para abrazarte, para orar y estar juntas en este caminar que se llama vida. Que el Padre la bendiga y la guarde. Nos veremos la próxima semana, si así el Padre lo permite. Shalom.